Hoy pensaba cómo le podría explicar esto a mi abuela si mi abuela estuviera viva. A veces le extraño y a veces me apetece contarle cosas que pasan hoy en día y que no sé si las entendería del todo. Y sería divertido explicarle esto. Yo siempre me acuerdo que para mi abuela, si iba a Málaga, tenía una conocida en Málaga y me decía, no, pero seguro que te la vas a encontrar. Y digo, abuela, pero si Málaga tiene 500.000 habitantes. Así siempre fue, ¿no? Como que las personas más mayores siempre piensan que te puedes encontrar a cualquier persona en cualquier lugar. Pero tienen un poco de razón. Hoy fui a la Casa del Libro en Sevilla, donde estoy ahora, y me fui a buscar un libro, Las tres muertes de Fermín Salvochea, que era un alcalde anarquista de Cádiz, y tenía ganas de leer un poco. Eso no es lo importante. Salgo con mi libro bajo el brazo y me paran tres gringos. Lo voy a decir tal como fue. Tres gringos. Esta mañana hace solo un ratito. Me entró así, digo, ¿y tres gringos qué hacen hablando conmigo? Digo, se habrán confundido. No, Alfredo Serrano. Y digo, nah, ese me estará jodiendo porque acabo de dar mi nombre en la comprando el libro, ¿no? Cuando compras el libro a domicilio, te piden tu nombre y te lo dan. Y me dice, la pizarra. Digo, no puede ser, la pizarra. Digo, esto es la pizarra, ¿no? Literalmente, y yo digo, están de coña. Gracias, gracias, os vemos siempre por Canal Red. Y dije, no puede ser, le tengo que hacer alguna pregunta. Digo, no, no me lo creo. Le pregunto si saben algo. Sí, no, la semana pasada Ecuador. Digo, no sé, ahora mismo me voy a hacer el programa. Literal. Era un australiano y una estadounidense. Ella se llamaba Jill McBride, algo así, y él, no sé, Austin, no sé qué, el apellido ya no era capaz de entenderlo. La verdad que me quedé así con una cara de tonto y una cara de satisfacción. Y quería compartir esa satisfacción, sobre todo con el equipazo que hace posible la pizarra y sobre todo con nuestras y nuestros oyentes. Me hubiera gustado explicárselo a mi abuela. Dale play, Fer, pon buena música. Hola, hola, hola. Ay, 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 qué buena música. Esta música, la verdad que cuando Tangana se mezcla con la dama de Elche, no, el niño de Elche. Ustedes saben porque Elche es una ciudad de la zona mediterránea española y lo más famoso es la dama de Elche, pero el que canta bien es el niño de Elche que hace esta combinación con un grande como es Tangana y ya la pusimos, pero teníamos ganas de escuchar hoy otra vez un ratito de esta música fusión, música de todo, de todo. Y no sé, pero estando aquí en tierra andaluza, este ratito de un poquito de flamenco, con lo que sea, porque no sabría, ahora me va a decir el equipo, pero Alfredo, no sabes lo que estaba cantando tan ganas de principio, mi equipo ilustrado va a saber. Y además hoy anticipo que voy a estar sometido a una suerte de bullying de mi equipo. O sea, ¿por qué? Yo hoy el programa me gustaría hacerlo casi contando en tiempo real a la audiencia lo que se está escribiendo en el grupo del chat de la pizarra que tenemos. O sea, si yo tuviera que hacer un programa hoy distinto, hoy diría, ¿y para qué vamos a hablar hoy de política internacional y Cristina presidenta y quién va a ser el candidato presidencial en el Ecuador? ¿No? Y qué está pasando con Vinicius y el racismo en España todas esas cosas que le importa a la gente. Hoy yo preferiría casi contar en tiempo real el chat que yo tengo aquí delante, no lo veo. Además, como ya lo he hecho una vez en el libro Evo Operación Rescate, que puse todo en los WhatsApp, o sea, conmigo es un peligro, que nadie me escriba nada, porque puede ser objeto de un libro futuro, y es que el grupo está con muchas ganas de hacer radio. Están todos y todas presentes, con muchísimas ganas de hacer radio, y yo también. Y además muy agradecido a la gente que nos escucha, lo decía en la entrada de la editorial y cada gente que nos escucha ahora en vivo y en directo, pero también a través de nuestras plataformas en el canal YouTube, con, no sé, la semana pasada el especial de Uruguay, cuando hicimos el especial de Uruguay, el especial de Ecuador, el especial que hicimos antes de Paraguay, o las entrevistas, ahí está todo y estamos muy, muy felices por tener tanta, bueno, la gente que nos acompaña desde el principio, desde hace mucho tiempo que nos acompaña. Tenemos programa especial, voy a ir saludando. Hoy hemos intercambiado papeles. El que nos esté viendo ahora en vivo y en directo en el Twitch o cuando nos vean en el canal YouTube dirán, pero ¿por qué hay alguien que se está moviendo y alguien que está quieta? No, siempre era al revés. Teníamos a una del equipo que estaba en movimiento y yo dije, pues hoy no, hoy hemos invertido papeles, así que voy a empezar a saludar sí, me voy a ir a México, imagino que andará por cualquier lugar de México, cualquiera sabe. Cris Marlu, Jano, amiga y compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Alfredo Serrano Mancilla y equipo. Sí, hoy Gaby y yo nos intercambiamos los papeles. No estoy en camino al teleférico. Es lo único malo que no se parece en esta oportunidad, pero pues sí, nos agarró el programa que nunca queremos dejar de salir en camino a algún lugar, así que bueno, acá estoy desde, desde un auto en movimiento y por eso, perdón de antemano si les da un poquito de vértigo a quienes nos escuchan y nos ven a través de las plataformas audiovisuales. Y bueno, Alfredo, hoy efectivamente, además del bullying, y me encantó además la rola que te lanzaste, viste que ya tengo ¿Qué es la léxico mexicano. rola? ¿Qué es la rola, Crismar? Traduce, La porfa, aquí. canción, la canción, la canción, la música que elegiste hoy, finalmente le atinas. Abraham acá no tiene ningún tipo de palabra para hablar y decir y estar contigo. Así que bueno, hoy además del bullying, como decía, también vamos un poco de incertidumbre, como a veces es costumbre en este programa, a ver de qué vamos a hablar hoy, porque pasan muchas cosas en América Latina, en España, y queremos ver de qué vamos a hablar hoy, Alfredo. ¿Nadie sabe de qué vamos a hablar? No, mira, vamos a poner hoy un especial Uruguay. Hoy nos vamos a ir a ese país que todo el mundo quiere ver, que hay, que no hay, que ocurre, que no ocurre. Y nosotros tenemos una uruguaya que en verdad vive en la provincia de Buenos Aires y hoy va a ser un especial Uruguay y nos van a explicar bien cómo se va viniendo, tejiendo, conformando el panorama político, sobre todo electoral. No que no está tan lejos. Bueno, la vamos a saludar. Bahía Luna, amiga y compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo andás, Alfredo y equipo, en este gran programa? Quiero aclarar que yo no puse plata en esto, no tengo nada que ver, fue genuino este especial Uruguay, así que vamos a estar hablando un poco, las elecciones son en 2024, cómo se viene el escenario político, y en la segunda parte del programa, bueno, estamos definiendo la rutina, que esto es minuto a minuto, ¿no? Adrenalina pura en Radio La Pizarra. Ya tenemos claridad que vamos a hacer un especial Uruguay. Vamos a hacer otro especial. Hoy un especial, ese jugador brasilero que a mucha gente le encanta en la cancha, a otra gente no nos gusta en la cancha, pero donde debemos tener un consenso claro es estar a su lado cuando le dicen cosas racistas. Hablamos de Vinicius Junior, así se presenta él, un gran jugador del Real Madrid, y creo que hoy van a hacerla este especial analítico, con fútbol y política, nunca mejor dicho, sobre este crack brasilero del que se habla mucho en España, en Brasil y hoy en día a nivel mundial. Voy a saludar a los dos que creo que lo van a hacer a dupla, a ver cómo sale eso, pero va a salir bien. Leandro Álvarez, amigo y compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? Sí, vamos a ver cómo sale este especial que tenemos en dupla con Flavia. Y como bien vos dijiste, Alfredo, la verdad es que Vinicius Junior de alguna forma instaló un tema y puso el dedo en la llaga, puso el dedo en la llaga de muchos racistas en España y en el mundo. Y vamos a ver cómo reaccionaron muchas de las más importantes personalidades políticas de España y el mundo. Hay que subrayar que el tema llegó hasta incluso el G7, ¿eh? Así que Vinicius logró de alguna forma instalar esta problemática y vamos a ver en qué repercusiones tuvo también a nivel político local e internacional. Miedo me da porque el G7 no ha arreglado nunca nada. Entonces, si han tocado el tema de Vinicius, ya te podemos tener garantías de que no va a No acabar se va a arreglado. solucionar nada. O sea, es como, no es una contragarantía. A veces, no, el G7 debe ser el CG de contragarantía porque no aciertan nunca nada. Bueno, me imagino que ha preparado un material increíble porque ha tenido tiempo de sobra durante toda la semana para trabajar el tema. Flavia, amiga y compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Sí, porque por suerte la improvisación no es lo nuestro, no, sí, estuvimos ahí charlando, al margen de tener o no el tiempo para preparar el tema, lo estuvimos hablando con Leandro, un tema que, como dicen también, se impuso en agenda, entonces es un tema que teníamos muy presentes y que también es necesario seguir charlando, por más de los datos que obviamente recabamos con información, así que la improvisación es lo nuestro y estamos con un muy buen mood en el programa. A mí ya me encantó que empezamos con Z Tangana bien arriba, modo tinto de verano, la verdad, hermoso. Quiero decir de bonus track, el recital de Z Tangana en Argentina fue el mejor recital al que yo fui en mi vida, así que si alguna vez tienen oportunidad de verlo en vivo, háganlo. Y vamos con la pizarra, vamos con este programa improvisado. Flavia me da envidia porque siempre va a los recitales que quiero ir y no puedo ir. De hecho, ahora quería estar viendo a Ajax y Pro que están en Buenos Aires y yo estoy en Sevilla. Nos vamos cruzando, pero sí tengo pendiente de ver a Tangana y después de Stromae. Primero Stromae, donde sea, y después el gran Tangana. Bueno, voy a seguir saludando a la banda. Ahora me voy a Bolivia. Hoy la tenemos quietita o quietecita. Ahora me dirá cómo se dice eso bien en boliviano.
Gaby Montaño, amiga y compañera, ¿cómo estás? Me ves quietecita, pero como vos estoy visitando a mi madre, así que cuando uno está al lado de las madres nunca puede estar muy quietecita, que Imposible, digamos. imposible, no sé, es imposible. Así que, bueno, sí, contenta de estar acá. Y tenemos una vuelta al mundo que, además de que hace un pie grande en Uruguay, tendrá seguramente algún salpicado de cosas en México, en Ecuador, que nunca dejan de pasar, y ojalá nos alcance un ratito para poder dar esa vueltita por nuestra Latinoamérica lo más completa posible. Porque siguen pasando cosas y le vamos a echar una miradita, aunque sea de pasada, a lo que ocurre en Colombia, en México. Incluso hay elecciones municipales y provinciales o a comunidades autónomas, como le llaman en España. Alguito vamos a decir, además del Uruguay. Y bueno, tenemos a nuestro ecuatoriano, nuestro guayaquileño, que un día decidió que sí, que Guayaquil también puede estar en Salamanca, así somos en la pizarra. Abraham Verduga, amigo y compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, compa? Un abrazo para todo el equipo. Bueno, contento. No sé cómo esté el clima por allá, Alfredo, en Sevilla, pero acá en Salamanca hemos vuelto al invierno, un frío, lluvia horrible, ¿no? Coincido contigo totalmente en que si hay un concierto al que quisiera ir es al de Stromae, ¿no? Por cierto, ha levantado un debate súper interesante en Europa al haber cancelado su última gira, ¿no? Un debate sobre la salud mental, una pandemia silenciosa que ojalá en algún momento le pongamos el foco. Y solo decirte, Alfredo y compas, que la entrevista que se hizo en el programa anterior, que está en la cuenta de YouTube de La Pizarra, tiene ya 94.000 vistas, ¿no? La entrevista, la dupla que hiciste con Leonidas y con Rafael Correa, brutal. Yo creo que pronto nos acercamos a las 100.000, Alfredo. Una gran repercusión. La verdad que creo que sí, que había mucha gente que tenía ganas de escuchar a dos personalidades como de Rafael y Leonidas y también de todo lo que les pusimos de la parte analítica. Gaby decía esta semana en privado que efectivamente hay una población que quiere escuchar otras cosas y nosotros intentamos ponerle otros enfoques con nuestros errores, pero sobre todo con mucha humildad y con mucho rigor. Y creo que eso es importante y se va notando. Por eso vamos a ir haciendo, ya adelantamos, incluso aprovecho a la audiencia nuestra, que cada semana vamos a intentar tener un especial, sobre todo un lugar que le hinquemos el diente de una manera diferente, con mayor, más allá de los grandes titulares. Por eso hoy será Uruguay, seguramente tenemos pendiente lo de Bolivia, que lo hemos dicho y va a ser, y así vamos a seguir con uno y con otro. Bueno, ya está presentado el menú, creo que no me falta ni nada ni nadie, así que arrancamos con la pizarra. Y vamos con nuestra particular vuelta al mundo antes de entrar en el especial uruguayo, a ver qué está pasando en ese país que todo dice que no pasa nada. Yo creo que pasan muchas más cosas de lo que a veces presuponemos. Quiero hacer un pequeño salpicado y me gustaría empezar por Ecuador. Vamos a seguir porque ahí viene un clima electoral que impone la agenda, es fundamental. Y sí me gustaría, Abraham, porque desde la semana pasada esta ya elecciones a la vista sí o sí y se van observando los movimientos tectónicos. A mí me gustaría que le explicara, sobre todo al gran público que nos escucha, de una persona que es muy desconocida más allá del Ecuador, que es el as de la manga que se busca la ultraderecha ecuatoriana para decir aquí estamos. Hablamos de un tipo que se llama Topic, creo que se dice así, o Topic. Tú seguramente lo vas a explicar un poquito mejor que yo, pero me parece relevante ponerle un zoom a este personaje, a lo Bukele criollo casi, ¿no? Tal cual, Alfredo. De hecho, él lo dice sin ambajes, ¿no? Yo admiro a Nayib Bukele y lo que quiero instalar en el Ecuador es el bukelismo a la criolla, ¿no? El personaje se llama Jan Topic Feró, tiene también nacionalidad francesa, es ecuatoriano francés. Y bueno, en su carta de presentación, efectivamente se habla ya del outsider. Yo quisiera saber qué se debe entender por outsider. Pero en su carta de presentación, en su primer video de postula ya a la presidencia de la República, candidato a la presidencia, él dice que ha participado en algunas guerras, ¿no? Es un francotirador, un exmilitar que ha O sea, hay un participado en la guerra de un Ucrania. candidato, es un candidato, un francotirador. Tal cual, es tal cual. Basta ver la foto y tú lo verás con el uniforme de camuflaje, ha combatido en Ucrania, en el norte de África. Vamos, un Rambo criollo que quiere conectar directamente con, digamos, una de las principales demandas que hay en Ecuador, que es el tema de la inseguridad, que es insostenible. 16 muertos diarios en Ecuador, producto de la violencia extrema, ¿no? Entonces, 40 años tiene este señor,
ya anunció su candidatura, va a ser respaldado por el Partido Social Cristiano. Dice Esa es la gran efectivamente noticia, ¿no, Abraham? Esa es la gran noticia, porque es exacto, un outsider avalado por lo menos outsider que hay en el Ecuador, que es el tal partido más cual. tradicional, que es el Partido Social Cristiano, ¿no? Totalmente, o sea, desde ahí yo ya cuestionaría el tema del outsider, ¿no? Eh, Fíjate algo, fue parte de la legión extranjera del ejército francés, Me ¿no? estás dando miedo, ¿eh, Y Abraham? sí, 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 de miedo, ¿ah? De miedo, ¿no? Y claro, yo me pregunto, además es un tipo multimillonario, ¿no? Es dueño de una de las principales empresas de telecomunicaciones en el país, Telconet, ¿no? Así que es todo un perfil bastante particular, pero yo no sé, ¿no? Yo no sé si lo que necesita un país es a un mercenario de presidente, ¿no? Muy bueno disparando, o a una persona que implemente políticas públicas agresivas. Eso ya Yo lo tengo jugaremos. una pequeña reflexión, Abraham, y es que hace 2 años la derecha ecuatoriana y la derecha latinoamericana y la derecha mayamera quiso explicar que necesitaban un banquero para resolver el problema de la economía en el Ecuador. Se hundió el problema, se hundió la economía en el Ecuador. Es decir, que ahora si traen un francotirador para resolver la inseguridad, lo que pueda estar todo el mundo tranquilo es que se agravarán los problemas de la inseguridad en el Ecuador. Es a veces estas búsquedas, ¿no? En modo de atajo, que casi está cada día teniendo más la derecha, pero es relevante tenerlo en el espacio. Y al otro lado, siguen pasando cosas también, porque claro, es una oportunidad para el progresismo para decirle basta ya a la opción neoliberal en el Ecuador. El relevante, lo que también viene desde el movimiento indígena, además de lo que pueda surgir del correísmo, ¿no, Abraham y Gaby? Así es, compa. Si quieres antes darle la palabra a Gaby, les cuento un poquito el contexto, lo que pasó esta semana. Lo anunciamos, el 25 de mayo hubo una reunión de la CONAI, un consejo ampliado, y ya fue, digamos, proclamado oficialmente Leonidas Issa como el candidato presidencial. Se le pidió, ¿no? que acepte esta nominación, y Leonidas Issa ha aceptado, pero su discurso es muy, muy interesante, Alfredo. Ha dicho que no se puede tener una política pública que beneficie y privilegie únicamente a ciertos sectores económicos, ¿no? Dijo también que no está en discusión un problema ideológico, sino la realidad del país que estamos viviendo en este momento, y que él va a aceptar esa nominación siempre y cuando se resuelvan los problemas internos en Pachacutic, ¿no? Porque se ha elegido una nueva directiva en Pachacutic, el señor Churuchumbi, ¿no? Pero hay una pugna muy fuerte con Marlon Santi, que es digamos, la persona que debe dar un paso al costado, y mientras ese escollo no se resuelva, Leonidas Issa no va a ser el candidato oficial de la CONAIE, ¿no? Y eso hay que resolverlo en estos días. Gaby, ¿cómo ves lo que pueda surgir de las diferentes opciones progresistas en el Ecuador? Bueno, a mí me parece fundamental, Alfredo, lo que sucedió en la pizarra la anterior semana en el sentido de que se abran caminos para que hayan debates al menos, inclusive debates interesantes programáticos entre, por ejemplo, el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana, aunque eso no implique necesariamente una fórmula única eh, en las candidaturas presidenciales y vicepresidencial, pero la posibilidad de que se pueda sentar y hablar de lo que necesita Ecuador me parece muy importante. Y la segunda cosa, Alfredo, en esta reunión en el Consejo Ampliado en Ecuador del movimiento indígena de la CONAIE, también se pidieron dos cosas. La primera, que además de esa reestructuración, inmediatamente se reconozca la presidencia de Churuchumbi de la CONAIE, pero la segunda es que también se prepare la CONAIE para resistir si el señor Lasso se define a hacer cambios en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano a través de decretos. Estas dos cosas son programáticas, no son solamente electorales, etcétera, sino son programáticas en el sentido de la acción hasta llegar a elecciones. Yo creo que tanto el correísmo como esta, diría, nueva conducción del movimiento indígena están teniendo en cuenta que sí hay prioridades electorales sin perder de vista las cuestiones programáticas, ¿no? De que al final haga una transformación express a golpe de decreto Lasso en los pocos días que le queda. Quería dejar, y seguramente lo vamos a volver
en otras semanas también, el intento permanentemente desesperado de partir los espacios políticos y la figura de Yacu Pérez, que vuelve a salir otra vez como posible candidato presidencial, podría ser un clásico y es dividir al movimiento indígena con figuras indígenas que no obedecen a lo genuino y a lo necesario de los principios ideológicos de una población que no querría tener a Estados Unidos como no sumiso a Estados Unidos. Lo digo para tener claro que esto ocurre y a veces es importante problematizarlo. Así que una pequeña panorámica, lo vamos a ir viendo semana tras semana, de lo que ocurre en el Ecuador. Y bueno, nos queda mucho más todavía de la pizarra en nuestra vuelta al mundo. Seguimos. Y en nuestra vuelta al mundo también nos queremos ir hacia Colombia. Colombia es la figura que siempre imagino que es el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, evidentemente como los máximos responsables, como empujando al cambio, y al otro lado un montón de gente que no quiere que cambie nada, ¿no? Fundamentalmente, más que gente, los poderes económicos, los partidos tradicionales más apegados al uribismo y algunos otros sectores del mundo mediático. Es como una disputa permanente entre los que empujan a favor del cambio para un país más justo y los que están empujando para que nada cambie. Más allá de eslóganes, es una disputa real por lo que viene pasando. Y en este marco, Cris, pasó al final el tema de la reforma de la salud, que es probablemente uno de los ejes determinantes de este cambio, porque lo que quiere la gente es poder tener un derecho a la salud infinitamente mejor de lo que ha tenido en estos años en Colombia, ¿no? Sí, Alfredo, justamente, y bueno, a propósito de eso, esta semana ya, luego de 3 largos meses, porque tenía ya bastante rato en debate, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes de Colombia votó el articulado de la reforma a la salud en Colombia y con ello, bueno, este proyecto queda aprobado en su primer debate. Todavía le faltan 2 más, ¿no? Esto además lo hace con un bloque de 14 nuevos artículos. Ahora le toca pasar a la plenaria y luego va a continuar el trámite en el Senado. Bueno, el presidente Gustavo Petro lo dijo en su Twitter, no se pronunció al respecto, dijo que ha sido un arduo trabajo, un profundo debate y mucho más cuando se aprobó, bueno, esta ley 100. A propósito de eso, felicitó el trabajo de las y los congresistas y uno de los puntos neurálgicos de esta reforma es justamente el artículo 138 sobre las facultades extraordinarias adjudicadas al presidente. De momento solo estaría aprobado, bueno, realizar operaciones presupuestarias para capitalizar las EPS, que van a dejar de ser aseguradoras y administradoras de los recursos del sistema para justamente entrar en un proceso de transición que se espera dure unos 2 años y convertirse así en las gestoras de salud y de vida. Así que bueno, por otro lado, estas 5 facultades solicitadas por el presidente Gustavo Petro, que le permitirían, por ejemplo, modificar el régimen laboral de los y las médicas, fortalecer la Superintendencia Nacional de la Salud, transformar, digamos, de manera más profunda las normas en materia de salud pública, fueron descartadas de momento. Así que, bueno, los nuevos artículos acordados con las diferentes bancadas hacen referencia, además de esto, a la unidad de pago por capitación, las UPC, la orientación de recursos al talento humano, y puedes generar un plan de incentivos para fomentar el deporte, la recreación y la actividad física como parte de la prevención de enfermedades un poco más graves. De todas, sigue siendo, bueno, un gran logro para el gobierno del presidente Gustavo Petro en el sentido de que, bueno, se van a destinar más recursos a la salud y que además no van a ser manejados a través de fondos regionales específicos, ¿no? Con mayor propensión a corrupción o a politiquería. Yo de lo que dices, Cris, se me vienen 2 cosas a la cabeza. Lo primero es qué difícil es desmantelar y cambiar un sistema tan arraigado como un sistema tan neoliberalizado como es el sistema de salud en Colombia. Es muy difícil, porque además tienes que pensar en el famoso mientras tanto. Y en eso creo que el presidente Gustavo Petro está siendo muy cuidadoso. Lo siguiente es que no entiendo cómo le pueden decir a Petro o a Francia Márquez nada que le implique ser autoritario, dictador o que esté imponiendo. No solo tiene los votos, sino está haciendo todo el esfuerzo legislativo para llegar a acuerdos en cada uno de los puntos como estabas planteando. Me parece que son cosas que no podemos perder de vista en cuando uno... Y además, Gustavo Petro, lo que plantea es que necesitas movilización social y apoyo social precisamente para llevar a cabo
este tipo de reformas y otras. Y ahí dejo en el aire, sobre todo para la gente que nos escucha, que sigan a una chica joven, muy valiente en términos políticos, una congresista, se conoce mucho a María José Pizarro como parte fundamental del bloque. Yo quisiera llamar la atención sobre Mafe Carrascal Rojas, que ha sido la que ha expuesto el tema de la reforma laboral, porque es el siguiente paso. Es el siguiente paso que se está planteando y probablemente la vamos a tener pronto acá, porque además quiere incluso un día contarnos algo de fútbol y política, pero uno se pone feliz cuando surgen personas jóvenes con claridad, como le pasó a Andrónico en Bolivia, ¿no? Como le pasa a esta joven congresista de la Colombia humana que está peleando nada más y nada menos por el siguiente tema, que después de una reforma tributaria, salud y, cómo no, reforma laboral. Gaby, ¿cómo ves este tipo de disputa que te tocó vivir muy de cerca en tu momento también como persona joven, siendo mujer, batallando en todos los frentes en Bolivia? ¿Cómo lo ves Colombia? Alfredo, digamos, el manejo de un congreso es un tema muy complejo. A veces se cree que los congresos o las asambleas, bueno, se controlan como toda la política, etcétera, más o menos. La gente estaba muy acostumbrada a la época neoliberal en la que corrían billetes para poder aprobar las leyes. Pues bueno, en congresos donde hay predominio de la izquierda en estos procesos de transformación, tanto en la primera ola como en la segunda, en Latinoamérica, lo que más han intentado los progresismos es llegar a acuerdos con las derechas. El problema es que las derechas, siendo absolutamente minoritarias o minoritarias por poco, igual se creen que son mayoría y que pueden bloquear absolutamente todo. Y entonces empujan a las propias progresismos e izquierda a que tengan que tomar decisiones al margen del diálogo con ellos, porque ellos no quieren dialogar. Yo lo he vivido durante 8 años y medio en carne propia, y tú creías que avanzabas en un proyecto, dialogabas 1 mes y medio, 2 meses, pero los diálogos se tienen que acabar y se tienen que tomar las decisiones. Y Claro, el ahí diálogo las por el derechas, diálogo no tiene sentido cuando el diálogo es eterno y no se toman decisiones. así es, y entonces las derechas se tiraban para atrás todo lo avanzado en esos diálogos y querían presentar al progresismo o a la izquierda como los dictadores que imponen porque tienen mayoría, etcétera, etcétera. O sea, es una contradicción en sí misma de los preceptos básicos de la democracia, ¿no? Me parece que es importante a veces porque hay que evitar caer en ciertas lógicas tan así simplistas, ¿no? El diálogo evidentemente es importante. Hay un momento donde el diálogo se termina porque no están de acuerdo y hay que tomar decisiones, o si no se queda una parálisis en el cambio. Y creo que en ese sentido Colombia es muy interesante lo que viene ocurriendo. Y antes de entrar en el especial de Uruguay, nos vamos a pegar un salto importante, más que nada para ponerle un poco el ojo. Seguramente la próxima semana vamos a tener a Pablo Iglesias, quizás a mí me gustaría mucho también tener a Ione Belarra, que es la nueva secretaria general de Unidas Podemos, ministra, y que probablemente es más desconocida para América Latina y es relevante, porque hay elecciones municipales, insisto, y en diferentes comunidades autónomas, provincias, prefecturas, gobernaciones, ¿no? En España se juegan importantes espacios como es la Comunidad Autónoma de Valencia, Madrid, y aunque como toda elección municipal y territorial pertenece a las singularidades de cada lugar, hay un poco una interpretación más en términos de lo que pueda ocurrir en las presidenciales, que en España son parlamentarias. No hay elecciones presidenciales, hay que recordar que son parlamentarias y el Parlamento elige al presidente o a la presidenta. ¿Qué está en juego? Fundamentalmente, cuán reforzado sale la derecha española, sobre todo el Partido Popular, que ha hecho una apuesta deliberadas. ¿Cómo acabaría quedando Vox si sigue teniendo su fuerza tercera sostenida en el tiempo? El Partido Socialista, si sigue de alguna manera guardando su porcentaje de votos que le daría posibilidad de ser competitiva, ¿no? En una hipotética presidencial. ¿Cuánto resiste Podemos, Unidas Podemos? ¿Cuánto resiste? Porque además van muy divididos en diferentes lugares. De hecho, es llamativo que en muchos sitios, en Madrid, en Valencia, vayan con fuerzas diferenciadas.
cómo van a, seguramente, el caso de Yolanda Díaz, la actual vicepresidenta, pero creó Sumar, cómo va a interpretar o sobreinterpretar lo que puede ocurrir en lugares como Barcelona, si Ada Colau sigue siendo la alcaldesa de Barcelona, o sea, muchos interrogantes. Yo diría que la próxima semana le vamos a hacer un poco una mirada con más detalle al respecto. Es difícil hacer interpretaciones así puntuales. Es clave si Ayuso, esa mujer que siempre se mete con el populismo argentino, que incluso le preguntan, hola, buenos días, ¿qué piensa usted de, no sé, un problema que tiene con una autopista en Madrid? Y dice, el populismo argentino de mierda, ¿no? Una cosa que no se termina de... Bueno, suele utilizar este tipo de... Lo hace permanentemente, es constante, no sé qué le ha pasado, pero es clave si, dependiendo del resultado que obtenga en la Comunidad Autónoma de Madrid, si la Alcaldía de Madrid, donde hay una apuesta fortísima de Más Madrid, en la figura de Rita Maestre, otra joven mujer que acompañó a la jueza Carmena cuando fue alcaldesa, es el otro interrogante. ¿Logrará dar la sorpresa? Más Madrid en la capital tiene una fuerza considerable por todo el efecto Carmena y por Mónica García, ¿no? O sea, una persona joven también. Creo que son preguntas que tenemos. No sé, Abraham, cómo lo estás viendo tú, viviendo desde Salamanca, ¿qué es lo que olfateas en este plebiscito que puede haber un poco en territorio en España? A mí la verdad es que yo lo veo con mucha tristeza, ¿no? Francamente, siento que el progresismo en España está bastante fragmentado, y es un poco la historia también de lo que vemos en buena parte de América Latina, ¿no? No se ponen ciertas posiciones cuando la mayoría del programa es coincidente, pero digamos que las diferencias terminan pesando más. Y en lo particular me da mucha tristeza, por ejemplo, ver en Madrid, ¿no? Que compiten dos fuerzas importantes como Más Madrid y Podemos, cuando debería entenderse, debería haber una alianza natural ahí. Es un poco jodido, ¿no? Y ver a Yolanda Díaz tener que cabalgar esa contradicción también es bastante complicado, ¿no? En lo personal, Alfredo, si me preguntas, yo no soy muy optimista, no lo veo muy claro, ¿no? Cómo la izquierda va a darle la vuelta a este escenario donde el Partido Popular tiene todas las de ganar. Sí, son momentos difíciles y probablemente serán más épocas de resistencia que otra cosa. Paramos, viene una tanda, pero ya estamos listos para que Bahía Luna agarre papel, lápiz y nos explique todo lo que viene pasando y vaya a pasar en el Uruguay. Seguimos en la pizarra. Sí, sí, Uruguay existe. No se crean en la pizarra que no le damos. No, claro que le damos importancia a todo lo que viene pasando y pasa en el Uruguay. Y teníamos ganas de parar un poco, pararnos, no porque existe una coyuntura especial, sino para, ¿no? Si somos capaces de radiografiar cuál es el panorama electoral, quizás complejo, la calle le va quedando menos. Se empiezan ¿no? A hablar de las candidaturas al interior del Frente Amplio, que van a pasar con la ultraderecha uruguaya, que ya tuvo una cierta presencia, ¿no? Creo que se llama Cabildo, el espacio político electoral. ¿Qué pasan con los partidos tradicionales? Hay sucesión de la calle por parte del centro derecha uruguayo. Bueno, Bahía, ayúdanos un poco a explicar y a entender cómo viene la mano en este país que queremos tanto y que tú quieres más que nadie. A ver, vamos a presentar un poco el escenario político uruguayo. Sabemos que hay elecciones el año que viene, en 2024, y que la calle Pau no puede reelegir porque no está habilitado para ser presidente otra vez. Y, por supuesto, hay dos espacios en disputa, uno que es del lado del progresismo, que es el Frente Amplio, y, por otro lado, la coalición de gobierno liderada por el Partido Nacional, en la que se encuentra también, como vos bien decías, Cabildo Abierto y otros partidos más tradicionales. Si querés, podemos empezar a hablar un poco del Frente Amplio, del progresismo, que está como dividido en dos partes, ¿no? Por un lado, Yamandu Orsi, que es el intendente de Canelones. Recordemos que Canelones es uno de los distritos más grandes de Uruguay después de Montevideo. Él es profesor de historia de la escuela secundaria, pertenece al Movimiento de Participación Popular, que es el MPP del Frente Amplio. Fue elegido 2 veces intendente de Canelones y el 19 de marzo de este año, el MPP lo anunció oficialmente como uno de los candidatos presidenciales para el año que viene por el espacio del progresismo. Nosotros conversamos en la pizarra hace 2 años, en el año 2021, con Yamandu Orsi. La verdad que tiene un perfil muy dialoguista, por decirlo de alguna forma. Si vos lo escuchás, yo recomiendo que vuelvan a escuchar esa entrevista que vos le hiciste a Alfredo. La verdad que es un tipo que tiene posibilidades de
dialogar, de discutir con varios sectores, y esto es lo que nos decía respecto a la cuestión de los frentes electorales. Yo creo que los frentes se fortalecen y ganan en amplitud cuando tenés enfrente el objetivo mucho más claro, o cuando tenés la real dimensión del desafío. Y lo que nos ha pasado muchas veces a la izquierda, a nivel latinoamericano, uruguayo y mundial, históricamente, es que cuando se diluye el objetivo o cuando lográs algunas metas y llegás hasta ahí, a veces se nos nubla un poco la vista y se confunde. A ver, hay una cuestión fundamental que es un poco el rol, ¿qué rol ocupa el Pepe Mujica, ¿no? El Pepe Mujica del MPP pertenece y también avala la candidatura de Yamandú, y hay una cuestión que me parece importante antes que hablemos de Carolina da Costa, que es la intendente de Montevideo, que es, a veces erróneamente intentamos comparar con Argentina algunas cuestiones, pero el Pepe Mujica tiene un rol histórico y político importante en la política uruguaya, pero no es quien define todo, como es Cristina, que es la gran ordenadora del peronismo o de gran parte de la política argentina. Es importante lo que dice Bahía, porque a veces es cierto que para analizar un país que uno no conoce, busca categorías de su propio país, forzándolas para explicar lo que pasa en otros sitios. Efectivamente, creo que la figura de Cristina Fernández de Kirchner no tiene nada que ver con la figura de Pepe Mujica, más allá de que sean respetadas muchísimo y que sean centralidad de la política, pero no tiene nada que ver. Creo que a veces este tipo de aclaraciones son fundamentales para entenderla. Y además de la figura de Pepe Mujica, de lo que dice respecto a Mandú, ¿qué nos explicas de la otra? La otra, digo, en disputa al interior del Frente Amplio, porque tiene un perfil, yo diría que diferente, ¿no?, a Jean Mandú. Exactamente, y por eso iba a lo que decía el Pepe, porque el liderazgo en el Frente Amplio está un poco más diseminado, ¿no? En este sentido también se encuentra del otro lado Carolina Cosa, diseminado, que quiere decir que pueden convivir incluso, ¿no? Esto pensando de cara a lo que se viene, ¿no? Digo, es un liderazgo que puede convivir. Es ingeniera y tiene un perfil bastante más confrontativo en relación a posicionamientos más políticos, ¿no? Fue presidenta de la Administración Nacional de Telecomunicaciones entre 2010 y 2015 durante el gobierno de Mujica, y también fue ministra de Industria en el gobierno de Tabaré. Se desempeñó también en el sector privado, tiene un perfil más independiente y hoy por hoy tiene un apoyo muy grande de lo que es el Partido Comunista. En estas dos cuestiones, en estos dos posicionamientos, se dirime un poco la interna del progresismo en Uruguay, y la verdad que también es interesante pensar un poco cómo se está posicionando la derecha, porque recordemos que tanto para el interior de Uruguay como para todos los países latinoamericanos, Luis Lacalle Pou ha sido los primeros años el referente de la buena gestión, sobre todo vinculado al tema de la pandemia. La verdad es que la primavera de Lacalle Pou podemos identificar que se termina de alguna forma con el referéndum realizado en 2022, en marzo, no sé si se acuerdan, de la LUC, que es la Ley de Urgente Consideración, que él gana por un margen muy acotado, solo un punto. Fíjate, Y perdona, ahí, vaya, pero sí. para mí es fantástico entender cómo a veces una derrota puede ser un campo fértil para una futura victoria. A veces miradas cortoplacistas, ¿no?, que en una derrota o incluso el no querer jugar una partida porque piensas que vas a ser derrotado, a veces es el primer paso para una siguiente victoria. Y a mí me parece esto clave entenderlo. Imagino que te ha pasado muchas veces, Gaby, ¿no? Esta interpretación de la derrota, de perder, como tú bien decías, por ganar por la mínima el neoliberalismo, pero al final cohesionó mucho a la izquierda paraguaya o al Frente Amplio paraguayo. No sé cómo lo interpretas eso, uruguayo, perdón, dije paraguayo. Siempre me cuesta muchas veces ese tipo de confusión. ¿Cómo lo ves, Gaby? Coincido contigo. Yo con todos y todas las uruguayas y los uruguayos que he podido conversar del Frente, identifican ese punto como un punto de partida importantísimo para reestructurar la organización, o sea, cohesionarse, etcétera, pero además para sentir la posible victoria en las próximas elecciones generales. Rompieron el estado de ánimo que traían de la derrota anterior, y entonces romper ese estado de ánimo para el Frente ha sido muy importante.
Muchísimo. Bueno, ¿qué más tenemos, Bahía? Bien, después de esta situación del referéndum, donde Lacalle Pou gana por un margen muy acotado, que él quería mantener algunos artículos que eran bastante polémicos, como por ejemplo que habilitaba los desalojos express, la declaración de ilegítima de los piquetes, etcétera, etcétera, aparece ahí como un derrotero de Lacalle Pou en relación con dos casos que son particulares, que no los vamos a desarrollar, pero ya los hemos mencionado en la pizarra, que tiene que ver fundamentalmente con el custodio que estuvo vinculada al hurto, estafas, apropiación indebida, escuchas ilegales, bueno, y demás, que lo sometieron a una persona que estaba muy cercana a Lacalle Pou, y la verdad que a partir de ese momento, la imagen de Lacalle Pou baja estrepitosamente. Y acá quiero hacer una aclaración ya para ir cerrando también en relación con esto y cómo cambia un poco el escenario, fundamentalmente después del referéndum, que tienen que ver con esta cuestión. Nosotros hicimos una sección de Uruguay que se diferencian y si son parecidos uruguayos y argentinos. Y la realidad es que el uruguayo y la uruguaya, la verdad, son más moralistas en relación con algunas cuestiones. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, acá en Argentina uno tiende a comparar, ¿no? Pero en Argentina tuvimos un lago escondido hace un par de meses y de alguna forma pasó, ¿no? Como hay una naturalización que el uruguayo es como mucho más categórico en que estas cuestiones le parecen bastante mal. Y esto se refleja directamente en la imagen de los candidatos y en los votos. Por eso también me parece importante que la cuestión de Astesiano o incluso otras polémicas, como no sé si se acuerdan que era el caso Marcet, que era una referenta y una funcionaria que estuvo vinculada a un narcotraficante, esto la sociedad uruguaya lo ve con muy malos ojos, pero no solo en relación con la derecha, también ha pasado en el progresismo. Hubo un caso también en el Frente Amplio, donde no sé si se acuerdan que un vicepresidente estuvo denunciado por falsificar y también fue categórica la sociedad uruguaya en relación con esto. Y esto me parece importante porque esto se refleja directamente en el voto del año que viene. Bahía, Gaby. pero yo tengo tengo la duda de que si el uruguayo es más conservador o el uruguayo es menos farandulero de la política, es decir, faranduliza menos la política y por lo tanto los temas no vienen como farándula, están 2 minutos y desaparecen del imaginario colectivo, sino que se estacionan y se quedan un poco más. El tratamiento de la política, desde mi punto de vista, es de menor farandulización en Uruguay, ¿no? Exactamente, hay algo de eso también, sí, exactamente, porque estos casos, es verdad, no pasan de la agenda de un día para el otro y se instalan y hay un entrenamiento incluso más serio, una investigación mediática más seria y ya terminamos con esto. Por Perdona, esto tanto mismo, así, sí. tanto así, Bahía agarró moto uruguaya y aquí ya ven, ¿eh? No, quiero parar un momento porque tanto así que fueron de los países pioneros en crear una suerte de comisión contra las fake news en un periodo electoral. Esto no era habitual en el mundo y en América Latina y con cierta madurez democrática, lo cual no significa que esté todo perfecto y yo creo que también hay falencias y ahí no hay que caer en ciertas mitificaciones que yo creo que son erróneas. Me parece importante, tanto así, y ahora sí que para terminar, Bahía, en esta idea de que en Uruguay está todo relativamente calmado y todo el mundo es democrático, ya surgió una fuerza ultraderecha en las últimas elecciones que empezó a reivindicar hasta la dictadura uruguaya, o por lo menos tiene un vínculo muy fuerte, y que no sé cómo lo ves de cara a lo que se viene. Hablo de Cabildo, creo que es el nombre exacto. Me gustaría para cerrar que también veamos ese espacio que a lo mejor se hace más competitivo de lo que nos imaginamos si acaban como confrontando, contrastando contra cualquier otra candidatura del Frente Amplio. Mira, yo realmente, digo, acá esto es más opinión y ya para cerrar, realmente incluso cómo se vienen dando las encuestas y el clima uruguayo, me parece que Uruguay siempre llega como, no es por desmerecer, pero como un poco tarde. Yo todavía esos espacios en Uruguay lo veo que para la elección del 2024 está lejos de posicionarse. No digo que no se puedan posicionar porque ya vemos que esa fuerza y ese sentido común de la ultraderecha va avanzando en todos lados. En Uruguay todavía no lo veo con tanta fuerza. Eso exactamente, pero es importante saber que está en el tablero, que ahora mismo no es mayoritario y habrá que estar monitoreándolo hacia adelante. Bueno, queríamos hacer esta panorámica, vamos a seguir hablando seguramente cada vez más
Y radiografiando yo creo que a Cose, que a lo mejor se le conoce un poco menos, o y a otros personajes que son fundamentales para entender también la política uruguaya. Paramos acá nuestra particular vuelta al mundo con nuestro especial Uruguay y ahora viene Vinicius, racismo, un ratito de probablemente algo de Biden, hay un montón de cosas, no se lo pueden perder, seguimos en la pizarra. Música hermosa, 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 para decir que vamos a hablar un poquito de fútbol y política. Lo primero es que creo que ¿cuándo fue el primer programa que hicimos en la pizarra? ¿Un 12 de octubre del año 2018 o estoy equivocándome? Estoy en lo cierto, ¿no? Leam, Chris, Abraham, que eran los que estaban en esa 18. Estamos hablando del 2018, 12 de octubre del 2018, 12 de ¿no? octubre, Tal sí. cual, 12 tal de cual. octubre de Lo recuerdo muy 2018. bien. Unos nervios, pero ¿por qué estoy acordándome de ese día? Es porque ese día explicamos que íbamos a tener en la pizarra un espacio llamado Fútbol y Política, porque creemos que no se pueden separar tanto como a veces se repite, ¿no? Esos lugares comunes que no tienen ningún asidero, no, el fútbol y la política son distintos. Nosotros intentamos semana tras semana explicar que pareciera que no. Pareciera que está mucho más relacionado de una u otra manera, a veces de una manera muy explícita, a veces más implícita, pero no sé, hemos repasado desde Sócrates hasta lo que pasa por Boca Junior y jugadores como Pep Guardiola y entrenador, y sigue. Y esta semana, estos días, la centralidad del fútbol y la política es lo que ha ocurrido con Vinicius, ¿no? El jugador brasilero de la selección, jugador del Real Madrid, un jugador que llegó muy joven al Real Madrid, muy prontito, y que después de unos años se ha convertido en un jugador fundamental para el Real Madrid, uno de los mejores jugadores del mundo. Lo está diciendo alguien que es del Barça, fanático y que se alegra como nadie cuando pierde el Real Madrid. No es el estilo de jugador que me gusta, no es el estilo de jugador que me gusta, no, reconociendo que es de los mejores jugadores del mundo. No es el estilo, no me gusta tanto en la cancha el exceso de gambeteo, como dirían en la Argentina, no es mi estilo, no me gusta tanto. Y lo que menos me gusta es lo exagerado que es provocando permanentemente en la cancha, peleándose con todo el mundo, discutiendo con todo el mundo, con un jugador, con el entrenador, con sus propios jugadores, con el público. Es un jugador que no me gusta. Me pasó con la gente del Barça como era Neymar, no me gusta. No me gustan ese tipo de jugadores, prefiero otro tipo de jugadores. Dicho lo cual, y esto no solo me pasa a mí, sino le está pasando a media España, que no le gusta, ni siquiera a muchos del Real Madrid, dicho lo cual, lo que tampoco nos gusta, no, lo que de ninguna manera nos gusta y no podemos admitir que a alguien le guste, ahí sí que no somos tolerantes, es con el tema del racismo. De ninguna de las maneras cuando le han dicho barbaridades a Vinicius en las canchas. Que se le pueda decir que no te gusta, que provoque, no te gusta lo que hace, es legítimo. Pero lo que es cierto es que cuando esto se confunde o no se confunde y le salen insultos racistas a una persona caliente en la cancha, no hay justificación alguna. No puede haber justificación alguna en insultos de mono, de lo que sea, negro de mierda, no puede haberla. Ahí me entra, y ya le dejo la palabra primero a Fly y a Lean y luego al equipo, ahí me entra una contradicción y es que el racismo no solo existe en las canchas de fútbol. Seguramente hay negros que están paseando por alguna calle en Madrid o en Sevilla y cuando alguien le ve se va para otra parte, le mira mal, hay gente que se atreve a insultar. Y digo que es una contradicción porque da un poco de rabia que tengamos que esperar a que aparezca un Vinicius para hablar del racismo en España. Me da un poco de rabia, pero a la vez entiendo que es un buen momento como para exigir a la sociedad española que deje de ser, por un sector, racista. Y digo por un sector. A partir de ahí, con esta complejidad, es un tema muy delicado, escabroso, complicado, porque tiene aristas, contradicciones, tensiones, pasiones. No sé, Lean, Fla, ¿quién arranca para ir un poco entrando en materia? Porque desde el G7 hasta Lula y yo no sé quién más ha hablado. Bueno, muchísimas personas, efectivamente, como decís, Lula, Mbappé, gente del ámbito de la política, del ámbito del fútbol. Es un tema que se extendió porque, como decís vos, y un poco es parte de esta sección,
va más allá de la cancha de fútbol. De hecho, para hacer como un poco esta investigación, con Lean estuvimos leyendo, viendo videos, tal, y encontramos incluso una nota justo, bueno, de nuestros compañeros, nuestros colegas de Canal Red, que hablaban de que el problema no es Vinicius ni lo que pasó efectivamente en el estadio de fútbol, sino que se llama racismo y tiene que ver con la agenda mediática y con intereses de determinados grupos, que en realidad de eso tenemos que empezar a hablar. Vamos rápido con un poquito de contexto por si tenemos algún oyente o oyenta que no sabe bien lo que estamos hablando. Lo que sucedió fue que el Valencia le ganó al Real Madrid por 1-0 el domingo 21 de Gracias mayo. por decir eso era muy importante. Eso me puso feliz. Bueno, el Valencia le ganó al Real Madrid 1-0 el domingo 21 de mayo, pero el partido fue importante por otro tema justamente, que es que se instala el tema de los insultos racistas en la cancha de fútbol. Mientras estaba jugando, Vinicius detecta gritos racistas. Bueno, ya dijo algunas de las cosas que se dijeron, Alfredo, no hace falta que los repliquemos, pero son insultos y racismo hacia su persona. Y de hecho, el jugador del Real Madrid, Vinicius, va y le pide al árbitro que detenga el partido. O sea, le dice, yo no puedo seguir jugando ante esta situación, que detenga el partido. El partido no se detiene, continúa. De hecho, para quienes fueron a canchas de fútbol, y no sé si lo han visto en los últimos años o no, pero a mí sí me ha tocado vivir situaciones en las que se pare partidos por cantos racistas y xenófobos, como que ahora lo podemos debatir un poco con Lean, pero yo siento que en determinado momento, en algunas canchas, ha habido determinado cambio. Esto no sucedió en este partido en particular. Y Vinicius empieza, como dice también Alfredo, muy contestatario, se empieza a pelear con el árbitro, con los jugadores, empieza como una situación de tensión en la cancha que termina siendo expulsado del partido. O sea, la persona a quien estaban agrediendo termina siendo expulsado del partido. Hay Y que después decir de que eso entre esas reacciones, desde casi el principio del partido, Vinicius hace gestos para decir que el equipo rival se tenía que ir a segunda división porque no está pasando por el mejor momento. Es parte de todo esto que mucha gente le critica a un jugador de fútbol que le tenga que decir a la afición del enfrente. Claro, eso da lugar a que se le insulte de manera racista, pero no solo no da lugar, es que no hay nada que dé lugar a un insulto racista, pero eso tampoco significa que podamos opacar que es un personaje en el mundo del fútbol provocador. ¿Eso hace que deje de ser víctima? No, es una víctima, absolutamente es una víctima. Ahora, una víctima en una arista puede llegar a ser una persona que hace cosas que no te gusta, y sí, y creo que eso es la complejidad de este asunto, ¿no, Flavia? sí, de hecho te puede no gustar, justo como decís vos, como jugador, por su estilo de juego, te puede no gustar como persona, por ser o no contestatario o tal, pero su nacionalidad, su color de piel, etcétera, no es argumento válido para hacerle la crítica. Hay muchas otras cosas por las que si querés estar en contra de la persona, podés criticarlo. Entonces se empieza a dar este debate del racismo en estados de fútbol y vamos a ver un poquito de declaraciones, si quiere ahí ayudarme, Lean, de qué estuvieron diciendo, porque obviamente, bueno, empieza el debate de qué es lo que sucede en las canchas y el entrenador del Real Madrid habla después de esta situación y dice que, al margen de que para él no tenía sentido la tarjeta roja que le sacaron, dice que la Liga Española tiene un problema, que estos episodios de racismo tienen que parar el partido, porque ya no es solo una persona gritando, sino es algo que también se ve en un estadio insultando de manera racista a una persona. O sea, un poco lo que hablamos de la sociedad, no es un loquito que agarró y le gritó a esta persona, sino una idea de que en los estadios de fútbol todo está permitido y que, bueno, es fútbol y que no hay problema con eso. Entonces estas fueron como algunas de las declaraciones. Sí, Después es la hay una idea un poco declaración. de considerar el fútbol como un carnaval, ¿no? Carnaval en el sentido medieval de que se suspenden todos los códigos de convivencia y Total. garantías y está permitido absolutamente todo. Y muchas veces eso se justifica desde el lado del folclore, el llamado folclore. Recientemente acá, no quiero desviar la atención del tema, pero acá en Argentina hubo 2 episodios de insultos racistas recientemente en partidos de Copa, en el de Gimnasia y Grima de la Plata contra Independiente de Santa Fe, en el cual uno de los jugadores de Gimnasia y Grima de la Plata, Bruno Palazzo, justificó los insultos racistas diciendo es parte del folclore del fútbol, no pasa nada. Y también recientemente el técnico del Emelec de Ecuador denunció insultos racistas por parte de los hinchas de Huracán. Digo, es algo que está sucediendo y que se mal naturaliza con este llamado folclore.
De hecho, Lean, o sea, sin irnos más lejos, y algo muy popular que de lo que hemos hablado mucho y nos ha tocado a todos, fue incluso el Mundial, la última Copa del Mundo. Mbappé, que es una de las personas que se solidariza con Vinicius, y hizo un comentario en redes sociales que puso: no estás solo, estamos contigo y te apoyamos. Mbappé fue una persona que ha recibido muchos comentarios racistas después de la final contra Francia. Y de hecho hay cánticos racistas que se han hecho desde nuestra propia hinchada argentina, y que es un poco lo que dice Leandro. Está como permitido, porque bueno, es la De cancha, y en la hecho, cancha todo vale. Flavia y Lean, esta semana, a propósito de esto, dos entrenadores de la dimensión de Xavi del Barça y de Ancelotti del Real Madrid han dado un paso al frente como diciendo, por favor, no naturalizamos. Además, Xavi lo ha dicho de una manera para mi gusto magistral, porque ha planteado decir, ustedes han naturalizado algún tipo de trabajo en el cual está permitido el insulto desde que comienza tu jornada laboral hasta que terminas. Dicho de otro modo, yo voy a entrenar, ¿por qué tengo que estar aguantando que me insulten? Porque incluso él dice, bueno, que me insulten en un momento determinado, hasta cierto punto lo puedo entender porque es una fricción que se da, pero que desde el minuto cero hasta el último te insulten. Claro, hay algo que de hecho me parece que se aprovecha este momento, esta coyuntura, como suele ocurrir, para rediscutir los cimientos de algo que es muy popular y muy importante, porque además nosotros lo valoramos como fenómeno popular. No solo es que nos guste cómo se hace el tiquitaca o el regate, el gambeteo en la cancha o el gol, sino es que es parte de la sociedad, por lo tanto le damos una importancia como la que tiene, ¿no? Vinicius, además, hay que destacar que no es la primera vez, y digo, siempre desde muy joven fue víctima de actos, insultos racistas, incluso cuando jugaba en Brasil, y es una problemática que a él lo tiene muy involucrado. De hecho, tiene un tatuaje en una de sus piernas que es un mensaje contra el racismo, una canción de Bob Marley que dice: mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra. Y además también trabaja con una fundación, tiene un instituto, Vini Junior, que busca formar profesores en temáticas de racismo, le da una gran importancia a la educación antirracista en los niños en Brasil. Es una temática que él viene trabajando. Pero hablábamos de repercusiones también a nivel político, Alfredo, y quien agarró el guante, uno de los primeros en agarrar el guante es Lula da Silva, que envió un mensaje de solidaridad en el G7. Dijo, fue atacado, fue llamado mono, en plena cumbre del G7 en Hiroshima. Dijo, no es posible en pleno siglo XXI tener un prejuicio racial tan fuerte en tantos estadios de fútbol. Lula ya lo venía defendiendo a Vinicius. De hecho, en un acto de campaña lo defendió de unas declaraciones de Pedro Bravo, de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, que en un programa El Chiringuito lo había criticado a Vinicius Junior y le había recomendado no hacer el mono en relación a sus celebraciones de goles. Dijo que mejor que se vaya al Sambódromo a bailar. Si quieres bailar samba, te vas al Sambódromo. Aquí lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono. Me pregunto si Pedro Bravo hubiese tenido una declaración parecida frente a unos bailes de un jugador de otro, digamos, de otro origen, ¿no? Lula había respondido en 2022, el prejuicio es algo asqueroso, una enfermedad. Cada uno de nosotros se viste como quiere, baila como quiere, a fin de cuentas queremos libertad. Eso es lo que había dicho Lula en relación a estas declaraciones. Lean, respecto a lo que dijo Lula, es también muy interesante cuando un país, en este caso lo de España, se siente interpelado por una cuestión tan importante como el racismo, ¿no? Sí. Lula no dijo que la sociedad española sea racista. Vinicius en un momento, seguramente en su primer tuit, yo creo que se extralimitó, podría haber sido más preciso. Me parecía que ahí es donde se genera una polémica muy fuerte, pero lo interesante del caso, y es extrañísimo todo esto, es como una buena parte de los medios de comunicación en España y de la política española ahora empiezan a entrar en una competición con que Brasil es más racista que nosotros. Sí. Es como... y además se quejan de algo que hacen permanentemente. Dicho de otro modo, lo que hace ahora España es quejarse de por qué Brasil, de manera superficial, con un hecho puntual, está llamando racista a toda una sociedad. Evidentemente eso es equivocado, pero también es equivocado cuando España hace interpretaciones permanentes de todo lo que ocurre en América Latina, y a mí me duele en el alma cuando, sin saber nada de dónde está Ecuador, de nada de lo que ocurre en Argentina, de nada de lo que ocurre en Venezuela, por un hecho puntual han sacado conclusiones extralimitadas. Es como en un efecto boomerang del precipitarse y ahora te toca a ti, ¿no? Entonces, no, pero es que no conocen nada.
Pero esto todo el tiempo ha sido esta semana, los periodistas españoles. Pero ¿cómo se atreven a decir en Brasil que somos racistas si nunca han venido por acá? Y yo me hago un Sí. silencio eterno como diciendo, ¿y ustedes, hijo mío, hija mía, cuando estuvieron no sé, en Caracas o en La Paz o en cuántas pelotudeces han dicho en este tiempo, ¿no? A veces digo, es rarísimo lo que está pasando en estos momentos. Y es una de las estrategias principales la victimización, ¿no? Dar vuelta la cuestión de parte de la derecha y la ultraderecha española, decir, en vez de discutir el problema de racismo, decir, no, 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 nos están atacando, nos están diciendo racistas. Uno de los que recogió el guante fue nada más y nada menos que, estamos hablando de Javier Tebas. Si hablamos de hombres de derecha en la política española, hablamos del hombre, del máximo responsable de la liga, y se cruzó por Twitter con Vinicius Junior, le respondió a este Twitter en el cual, a este tweet de Vinicius en el cual hablaba del racismo en España, dijo, ni España ni la liga son racistas, no podemos permitir que se manche la institución. En vez de dar algún tipo de solución, se Pero puso a la además, Lea, defensiva Javier Tebas. yo creo que es tan erróneo decir España es racista como decir España no es racista. En España Claro. efectivamente hay gestos permanentes de mucha gente que es ultrarracista. Evidentemente, no toda la sociedad española es racista y no en todos los contextos, pero me parece que es tan erróneo cuando dice, sí, la sociedad entera es racista. Efectivamente, no. Pero claro, pasar al otro extremo de decir España no es racista, bueno, pregúntale a esta persona que está Bueno. vendiendo en la calle, un senegalés que está vendiendo ahí sus anteojos de sol y cómo le dicen cosas. O sea, tampoco, ¿no? La pavada, como dirían en Argentina en esto. Creo que Flavia y Gaby Frase. quieren decir algo. Sí, muy cortito nada más, Alfredo, que justamente esto que decís también tan contundente, así la frase España no es racista fue después frase de Díaz Ayuso, o sea, está por supuesto puesto así como vos decís, no, nosotros nada que ver, racismo cero, o sea, pasar de un extremo al otro y dar como una declaración tan contundente al respecto. Ayuso dijo eso, ¿no? Ayuso también entró directamente, Exactamente. ¿no? Sí, sí, exactamente. No le faltaba. A ver, Gaby, ¿qué decías al respecto? Que, que justamente esta semana en Bolivia se celebró el Día contra el racismo y toda forma de discriminación. Y lo que quería acotar ahí no es un racismo solamente con quienes son negros o negras, sino también contra indígenas, Esta semana hubo una declaración en Ecuador que Abraham las debió escuchar, de un locutor de radio que es vomitiva, Alfredo. O sea, empieza su alocución diciendo esta campaña en Ecuador no debería ser de confrontación y sigue su alocución inmediatamente después diciendo una barbaridad, convocando a que se pueda justificar que un precandidato como Isa pueda ser sacrificado, o sea, a ese nivel. Entonces, yo sí creo que es un problema que en todo el mundo sigue siendo gigantesco y que todos los días nos aplasta el alma, el corazón y los pensamientos muchas veces. No, y además que no podemos hacer una competición al respecto de que para defenderte de que no toda la sociedad española es racista, que me parece correcto decirlo, no puedes decir aquel es menos racista, que Brasil es más, Bolivia es menos. Es como bien dices, es un fenómeno que desgraciadamente recorre y que además no solo es con Vinicius, porque además yo recuerdo a Messi como le han llamado subnormal permanentemente con cánticos que es otro tipo de discriminación evidente, ¿no? Por no hablar de cuando sale una árbitra que está en una cancha de fútbol, le dicen barbaridades en una discriminación por su género. O sea, esto es permanente, insisto, da rabia a veces que se reconcentre en un jugador multimillonario, que además, insisto, es un provocador serial, pero que viene muy bien para que la sociedad es un poco, al menos gente que le dicen que de estos temas no hay que discutir, por primera vez se pongan a discutir, ¿no, Abraham? Totalmente, compas. Yo creo que lo de Vinicius ha sido realmente, ha abierto un debate importantísimo, más allá de sus exabruptos. Yo creo que ha sido bueno, ¿no? Que se abra este debate. Y yo creo que Gaby decía, para mí, pone el dedo en la tecla, ¿no? La normalización de los discursos racistas, de la normalización de la xenofobia, la oporofobia al final, en los medios de comunicación. Yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Porque se ha naturalizado esto. En el caso de Ecuador es asqueroso realmente el racismo contra los indígenas. Y sobre todo en la costa, en Guayaquil, ¿no? Los medios de comunicación guayacos son muy racistas. Cuando se tienen que referirse a los indígenas, son extremadamente racistas. Y solo para poner un ejemplo, el año anterior, en un portal bastante conocido en Ecuador, La Posta, se hizo un programa donde se ponía a Leonidas Issa
¿no? Y el juego era ponerle la pluma al indio, ¿no? Eso salió en televisión nacional. El programa después fue censurado, ¿no? Pero sigue ahí en su plataforma digital y es uno de los más vistos. Pero ese es el tipo de normalización del racismo que se ve en Ecuador y los medios tienen ahí un factor, tienen una importancia determinante. Hay que tener en cuenta también quiénes son los que se ponen a la defensiva y dicen, no, España no es racista. A ver, ¿quién es Javier Tebas? Les recomiendo escuchar el Fútbol y Política que hicimos sobre él, pero para quienes no tengan tiempo, les cuento que es autor de frases como España necesita una alternativa como Vox, o es un hombre que en 2017 presentó una querella para defenderle las sanciones a Sosulia. No sé si recuerdan Sosulia, el jugador nazi del Rayo Vallecano, un jugador con probados vínculos con el neonazismo ucraniano. Es un hombre que defendió a esa clase de personas y que encima también llegó a ser jefe local de juventudes de Fuerza Nueva, un partido de extrema derecha española. Así que Javier Tebas tiene un poquito un pasado para destacar. Otro de los que tomó el guante es Florentino Pérez. No se le iba a perder Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Incómodo tras el cruce de su mejor futbolista con Javier Tebas, salió a acusar a los árbitros con esta declaración. La sociedad en la que vivimos no se merece lo que está pasando. El deporte es un lugar de encuentro, de valores y de convivencia, de respeto y de solidaridad. Por eso quiero dejar muy claro y anunciar que el Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores. Para ello es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país, para que nunca se pueda hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre, como está ocurriendo ahora. Imagínate qué tiene que ver, ¿no? ¿Qué tiene? No, es como, ¿no? Es como Ayuso con el populismo, Florentino Pérez con los árbitros. Le preguntas por el racismo y te responde sobre la estructura arbitral. La verdad que muy poco afortunadas sus declaraciones. Es interesante la otra contradicción con la que ha entrado buena parte de los sectores de derecha en España, que es que aman a Vinicius como jugador, porque son del Real Madrid, pero como Vinicius ha puesto en jaque a la sociedad española y le han tocado la fibra nacional, que para alguna gente es que sentirse cuestionado, no saben para dónde ir. Y esto es muy divertido porque se encuentran en un sitio, en un callejón sin salida, decir, ay, pero Vinicius ha hecho algo mal porque ha dicho que España es mala, pero España es muy buena, pero Vinicius es muy bueno. O sea, es muy interesante cuando salen como a flote todo este tipo de, insisto, de contradicciones que existen, que existirán, y que, insisto, yo creo que ayuda a que la sociedad española, la sociedad argentina, por eso el fútbol es importante, porque al final lo que ocurre en un estadio de fútbol provoca que la sociedad hable más, y creo que cuando la sociedad habla más siempre es un poco mejor, al menos yo siempre lo veo así. Es como que se decía, sabrán, ¿no? De la importancia que tiene en todos los lugares, y acá ha ocurrido, y no es un dato ni mucho menos menor al respecto. Ha habido de todo, declaraciones de todo tipo. No sé si tenéis más por ahí, Fly y Lean, para ir cerrando, porque nos quedamos sin tiempo, porque pues, podemos seguir hablando días de toda la gente que han hablado al respecto. Sí, por último tenemos la declaración de apoyo a Vinicius de Neymar Jr. también, que fue utilizada esta declaración de apoyo por parte de algunos sectores de España para señalar la supuesta hipocresía, ¿no? de Neymar de estar en contra del racismo, pero haber militado abiertamente con Jair Bolsonaro. Muy graciosa ese señalamiento de gente que quizás hubiese preferido que gobierne Bolsonaro en lugar de Lula, pero ahora que le tocaron su orgullo nacional español, dicen, no, miren, estos tipos apoyaron a Bolsonaro, pero y aún así están en contra de estos mensajes racistas. Plan, para cerrar. Sí, para cerrar tenemos, comunicado conjunto de Ministerios de Igualdad desde España y desde Brasil. Publicaron un comunicado conjunto en el que condenan justamente estos insultos racistas como los que estuvo sufriendo y exigieron que no queden impunes. Como dicen, es algo que trascendió el ámbito futbolístico y están Ministerios de la Igualdad, política, deportistas, etcétera, tocando este tema que para mí va mucho más allá de una cancha y un estadio de fútbol. Sí, lo dejamos así, no se acabará acá, desgraciadamente, pero cada vez que surja esto en el mundo del fútbol, el deporte, lo vamos a seguir tratando en nuestro particular segmento fútbol y política. Ay, falta aire, ¿eh? Seguimos, todavía queda un poquito más de la pizarra, no se lo vayan a perder. Vamos, que tenemos más pizarra por delante. Yo ahora mismo estoy súper tentado
en otra vez sacar a relucir cómo en el chat grupal, mientras que estamos haciendo así el programa, estamos así, empiezan a decir, pero ¿con qué vamos? Vamos con... ¿No? Y ahora es un momento donde yo me divierto mucho, 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 porque imagínense, ¿no? Que le preguntamos a Flavia, por ejemplo, para que hable de la fiscal ecuatoriana, como ya le ha pasado algunas semanas. Y esto, pero si esto lo trabajó Abraham, bueno, somos un equipo. Y en un equipo a veces toca no ocupar una posición que no es la tuya. ¿O qué creen? ¿Que esto es fácil? No, 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 no. Ahora vamos a meternos, si es que tenemos a Cris por ahí, que espero que la tengamos, porque si no tenemos a Cris por ahí, tenemos que entonces, no está. O sea, se nos ha caído Cris en movimiento. Eso es lo que Tenemos están que sacar la nerviosas y guitarra ahora, nerviosos. Alfredo. No, 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 no. Entonces puede ser esto. Entonces, la Cris no, me está diciendo en privado que está lloviendo y está perdida. O sea, esto es el vivo y el directo tal cual. Abraham, ¿qué sabes del persona loco que vamos a hablar? O sea, tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones a ver si le podemos consultar a nuestras redes sociales en este momento. O nos ponemos a hacer lo que teníamos previsto ahora, que es una suerte de, como siempre, persona loco, que es la fusión de dos personajes, de los personajazos y de lo que son cada loco con su tema, históricos, que es para Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que tiene como 248 años, debe tener ya más o menos, que se va a volver a candidatear. Esa es una opción que le había preparado Cris, pero tenemos a Cris perdida. Y la otra alternativa que a mí me apetecía mucho era hacer algo de cine y política, series y política. Pues yo tengo ganitas de hablar de eso. Entonces, mientras que recuperamos la conexión de Crismar, y para no decir ahora, Bahía, te toca hablar de Joe Biden, o Abraham, te toca hablar de la hija de Joe Biden, o Flavia, por favor, hazme un comentario del abuelo de Joe Biden y que empecemos a tener un problema serio a estas horas que no toca. Yo, si me lo permiten, voy a dar un volantazo sin saber manejar, por lo tanto puedo pegar ese volantazo y vamos a hablar un poquito de cine y política y le voy a preguntar al equipo qué están viendo, qué no están viendo, ¿no? Si han dejado de ver, no sé, yo voy a romper el hielo para que el equipo vaya pensando bien, pues estaban nerviosos, ustedes no saben, la gente que nos está viendo en Twitch, por ejemplo, en este momento está sudando Bahía Luna, o sea, está así, como estaba secándose el sudor de la frente, como diciendo, si yo no me da tiempo a ver nada, Alfredo, ahora me vas a preguntar de esto, bueno, no, voy dejando que piense el equipo, yo quiero recomendar encarecidamente una serie, a ver si lo digo bien, Le Buoni Madre, creo que lo he dicho bien, creo, Las Buenas Madres, véanla, es un espectáculo de serie y trata el tema del rol femenino en la mafia italiana. Yo nunca había pensado en esta dimensión de la importancia que tiene, que ha tenido históricamente, que sigue teniendo, en las estructuras mafiosas, hablando en este caso de la mafia italiana, pero no hablo de la figura de la mujer por el matriarcado en ciertas culturas, ¿no? Mediterráneas. No, hablo de la figura estratégica que ha tenido permanentemente la mujer, incluso en la persecución contra la mafia, como los carabinieri, ¿no? La policía, los fiscales en Italia tenían una estrategia clave en entender que la mujer era la que podía tener mayor criterio ético, es interesantísimo, mayor criterio ético para desligarse de estructuras mafiosas y acabar siendo testigos protegidos, ¿no? Que podían colaborar en la persecución contra la mafia. Me pareció sumamente interesante, la serie es una miniserie muy recomendable, ahora la ponemos en nuestras redes sociales, seguramente nos van a empezar a preguntar por dónde la pueden ver, no podemos estar todo el tiempo haciendo publicidad de que la vean por acá o por allá, búsquenla, lo van a encontrar, si usted no sabe, pídasela a alguien, pero es maravillosa y creo que merece mucho, mucho, mucho la pena este tipo de series. Bueno, ¿quién se lanza después de esta recomendación? A ver, Lean, ayúdame a ver qué estás viendo, qué has visto recientemente que crea que merezca la pena. Estoy tratando de ver mucho cine que haga referencia a la historia de Estados Unidos y me encontré con una película producida por Netflix del año 2015, dirigida por Jay Roach, que se llama Trumbo, que es una película biográfica de un guionista de Hollywood en los años
40, 50, Dalton Trumbo, que fue víctima de macartismo. Estamos hablando, por si no lo saben, macartismo de la posguerra estadounidense, Joseph McCarthy, un senador republicano muy adepto a la bebida, que apareció un día con una lista de nombres de afiliados al Partido Comunista dentro del Estado en Estados Unidos, y empezó ahí una gran caza de brujas que se extendió no solamente dentro del Estado en Estados Unidos, sino también en la industria cinematográfica, en particular en Hollywood. ¿Quién era Dalton Trumbo? Bueno, sí, podemos decir que Trumbo era un simpatizante del comunismo en Estados Unidos, pero era uno de esos intelectuales que se juntaban a tomar algo y hablar con 3, 4 amigos, camaradas, de lo importante que sería hacer una revolución. De ninguna forma fue un activo militante del comunismo en Estados Unidos, y sin embargo terminó yendo a prisión, terminó en esta lista negra, fue citado a testificar por el Comité de Actividades Antiestadounidenses, terminó en cana, y terminó en una lista negra completamente en la ruina. Habla un poco ahí de la No hagas relación de... spoiler, que te veo venir, que se está apoderando de ti Abraham Verduga, casi Sí, cuenta los un poquito. detalles. Pero No, lo pero es que último que voy a esto es una recomendación que yo voy a hacer aquí en mi equipo, porque es cuando uno cuenta una serie o una película, tiene que hacer un análisis más generalista, Sí, sin tener es que verdad. contar si a esa persona un día fue a comprar un pan, entonces le dispararon en la frente, pero después del disparo en la frente llegó otra persona que le remató con 3 disparos. No, porque Abraham Verduga, que ya el pobre se ha aguantado todos los bullying que le hemos hecho en privado y en público, lean, por favor, que ya Voy yo a estaba decir en diciendo, mi ya defensa yo ya no la veo, que ya. al principio de la película ya sabes que va a ir en cana Trumbo, así que quédense tranquilos, no No, estoy eso es diciendo lo peor. nada. Ahora acabo de abrir otro debate, lean otro debate muy interesante. ¿No han visto alguna vez una serie histórica que tú no conoces la historia y te está diciendo un erudito al lado el spoiler y te está diciendo, pero si es que la historia se sabe, pues sabrás tú, hijo mío, yo no sé nada. A mí me ha pasado esto con The Crown. Yo Es no tenía verdad. la más remota idea de nada, la historia de la realeza británica, y siempre hay alguien que te dice, pues claro, si esto ya lo debes saber, pues no quiero saberlo, ¿no? Lean ahora ya mismo, ay Dios mío, Lean, me has provocado al aire, Lo ¿eh? último que les voy a decir es que se van a dar cuenta de lo basura que era el actor John Wayne, pero un anticomunista de la primera hora, un buchón, un terrible, terrible, terrible. Uno de los actores más importantes del famoso western norteamericano, era un asco de persona, básicamente. Así termina, con un asco de persona que termina Lean. Vamos a poner ahora también ¿no? en las redes la recomendación que hace Lean. Y Gaby también tiene algo que creo que quiere decir en términos cinéfilos o de serie, no lo sé. Sí, son 2 películas, en realidad. Una es Ellas Hablan, que es un caso de violación grupal, serial, en una comunidad menonita de Santa Cruz. La película no está hecha en Bolivia, pero habla de un caso que sucedió en Bolivia, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, y que toda la relación para la toma de decisión de qué hacer con lo que les estaba pasando a esas mujeres menonitas desde el interior de la comunidad, es una película muy recomendable desde mi punto de vista, porque además narra muy bien los hechos, no se aleja de los hechos, sino que los traduce desde otra óptica, ¿no? Que no es la que aparecía en los medios de comunicación en ese entonces, ¿no? Y la segunda, que es Tar, bueno, no sé si se pronuncia Tar, pero estuvo nominada a un premio Oscar. Brutal, Y buenísimo. creo que es una película que puede generar muchas aristas de debate sobre cuestiones que se están discutiendo hoy en todas partes del mundo. Y es una mujer también directora de orquesta. Y se las recomiendo, no quiero hacer spoiler ya que nos acabas de recomendar tanto, pero Ah, véanla. Ambas son ópticas de mujeres muy diferentes, pero muy fíjate lindas. que ya van 3, yo tampoco había pensado, pero la Buena Madre también es otra con esa misma
óptica. Vamos a ir anotando esto porque lo vamos a poner en nuestras redes sociales, porque muchas veces preguntan ¿y cómo se escribe? ¿Cómo no se escribe? Ahora mismo lo vamos anotando. Flavia también tiene por ahí recomendaciones que quiere hacer. Yo tengo algunas recomendaciones, bueno, una muy, muy tranquila para que seguramente la vieron porque estuvo muy de moda, etcétera, pero terminé claramente la serie de Fito Páez, El amor después del amor. Súper Está cortita. como para verla, Fla, porque yo tengo un poco de duda. ¿Está como para verla o no? Yo la súper recomiendo, o sea, para mí está, primero, muy bien caracterizados los personajes, o sea, la verdad que es increíble cómo ves a las personas que te das cuenta quién está detrás del personaje, pero está muy, muy bien hecho, y por ejemplo, para mí quien hace de Spinetta no lo había reconocido, y es una persona, o sea, no a Spinetta, sino a Julián Martín, que es quien hace de Sí. Spinetta, no lo había reconocido, y hay una situación de captar la esencia del personaje que me parece muy interesante. Después hay mucho más de la vida de Fito que no está en la serie, está basada en un momento histórico, pero me parece muy interesante si les interesa el rock argentino, cómo se gestó su figura, cómo ese disco llegó a ser el disco más vendido de rock nacional en Argentina, así que a mí me parece que es entretenida y para mí está bien hecha. Y en un poco de recomendaciones menos pochocleras, porque esa la verdad que la ves en un día, o sea, un día la ves entera. Uno que es un poquito más larga, es una peli bastante larga, pero que vale mucho la pena, es El Triángulo de la Tristeza. No sé si alguno la La vio. vi. Es difícil de ver porque es muy... la lleva al extremo, ¿no? En términos del el ritmo y a veces te desubica, pero merece la pena aguantar la primera fase que quizás te dejas, quien quiera algo más tradicional no lo va a encontrar, pero es una reflexión hermosa, ¿no? Para mí La es vi una hace poquito. hermosa sátira social, o sea, yo lo Tal cual. definiría como una sátira social, habla de muchas cosas interesantes, capitalismo, influencers, la belleza como mercancía, quién paga, quién no paga, y es como dice Alfred, es un poco densa a veces, es bastante larga, pero terminás y decís, me voló la cabeza, como cuando te queda esa sensación, así que El Triángulo de la Tristeza también la recomiendo. Yo tuve dudas en recomendar esa o no algunas veces, que me gusta hacerlo por las redes sociales, porque efectivamente creo que, no sé, como que sobrejuega con ser distinta, que creo que podía haber contado casi lo mismo sin necesidad de decir voy a hacer algo distinto. ¿No os pasa a veces eso que decir, bueno, no es necesario a veces disfrazarse tanto, pero a la vez el contenido es tan increíble que merece mucho la pena? La vi hace poquito y me gustó, creo que sueca, no sé si es sueca, pero o danesa, ¿no? Me parece que es nórdica, del norte europeo, creo, ¿no? Sí, creo que algo así, no sé específicamente de dónde, pero sí. A ver, Abraham Verduga, ¿quiere recomendar algo? Con mucha sutileza, decirles que vi una película de Aronofsky que estoy un poco obsesionado con este director, se llama Mother, Madre. Debe ser de las películas más perturbadoras que yo he visto. La repudié cuando terminé de verla y luego con mi esposa tuve un debate que empezó, bueno, a desarrollarse y al final descubrimos que era una genialidad, ¿no? Solo les voy a decir que Mother, ¿no? Madre, esta película de Aronofsky, creo que fue la penúltima, lo que busca es hacer una explicación sobre la Biblia, sobre el Génesis, y uno no lo entiende sino hasta el final, ¿no? Y lo otro que quería decirles, compas, para sacarles un poco de pica, es que la semana anterior tuve en esta casa, en Salamanca, a la mejor cineasta para mí de Ecuador, ¿no? Tania Hermida, a quien le mando un abrazote, que además ve mucho la pizarra, nos escucha siempre, y bueno, recomendar las películas de Tania, En el nombre de la hija y Qué tan lejos. Y se viene ya este Ay, año. qué tal lejos sí ¿La, la la vi ese. viste, Alfredo? Sí, claro, es una gran película. Un peliculón, ¿no? Y este año va a estrenar su tercera película que se llama La invención de las especies, ¿no? Que la rodó en Galápagos. Estoy seguro que va a ser Es un película peliculón. la próxima que estás diciendo, la de la, Sí, ¿cómo es la sí, invención? también. De Tania Hermida, La invención de las especies. Todavía no se estrena, pero ya está buscando un festival. Ay, me hiciste ponerme nostálgico porque la película de Qué tan lejos la vi en el cine 8:30, Maravilloso. en La Floresta, en Quito. Ese cine que me imagino que todavía debe estar ahí y que es cuna de buen cine. Me puse muy así nostálgico, una época hermosa en Quito. Bahía, ¿alguna peli que quieras recomendar o serie? Porque te estás riendo y tú dices, no, te va a tocar, ¿qué te crees? Que no, esto claro que te recomienda lo que quieras, dibujos animados, lo que quieras, puede. Ati, por ejemplo, Exactamente. algo que Ati, si Atilio, por ejemplo, está ahí, que él asuma el micro, Sí, yo me sí. llevo muy bien con él, sin conocernos, pero nos llevamos muy bien. Esta semana ha sido fantástica la comunicación con Atilio que he tenido. Entonces te pido, porfa, que Bahía diga alguna peli que a Ati le venga bien. Estoy por ir al cine justamente esta tarde, así que tengo ahí, son todas películas infantiles. No la voy a recomendar porque realmente todavía tengo algunas contradicciones con la industria y
ciertamente no me copan del todo. Pero igual, a mí me encanta que ustedes hagan spoiler, porque como yo no tengo mucho tiempo, me adelantan y yo puedo saber de antemano cómo termina todo, me ahorro un montón de cuestiones, así que me anoto todo lo que ustedes están diciendo. Por supuesto que la serie de Fito la vi por una cuestión de argentinidad, y también me gustó mucho. Mirá, Alfredo, me gustaría que nos digas qué te pareció, porque también está bueno mirar la mirada externa. No sabemos si nos gusta porque tenemos tan arraigado el sentimiento o si realmente es tan relevante. La vio muchísima gente, así que también está bueno saber tu opinión. Yo tengo ganas de verla y la tengo ahí. Y tengo otra que la tengo lista para ver, que es la de un boxeador, no me va a salir el nombre, ayúdenme por favor, las y los argentinos, de un boxeador recién, no es Monzón, otra nueva que acaba de, Ringo algo, puede ser Ringo, estoy diciendo, me va a salir Bonavena. Bonavena. Y ha Ringo, salido. Gloria y Muerte, algo así se llama, ¿no? La serie. Exactamente, y la Sí. tengo pendiente porque me gusta y también para aprender un poco de la historia del rock argentino o del boxeo argentino. Digo, de cualquier cosa me llama la atención, siempre tengo un poquito de miedo al respecto. Bueno, recomendaciones que iban y vienen, creo que la tenemos aquí recuperada. Cris, ¿estás por ahí por lo menos para hacernos alguna recomendación de película o serie que te apetezca o no te tenemos? Porque no sé si está en pleno diluvio y estamos nosotros pidiéndole que nos diga una serie, imagínense, ¿no? En pleno auto, superando un diluvio y aquí los pizarreros y las pizarreras con esto. Cris, ¿nos escuchas? Cris no nos escucha. Efectivamente, Perfecto. le vamos a dejar que por lo menos se cuide, ¿no? Pero bueno, creo que está bueno hacer este tipo de series, cine y política que nos gusta mucho. Queda poquito tiempo, seguimos, nada, los últimos coletazos aquí en la pizarra. Esta musiquita siempre es de ir despidiéndonos. Qué rápido se me pasó el tiempo. De verdad, vuela el tiempo, nos quedó más cosas pendientes. Hemos dicho más de una vez que tenemos un especial de Bolivia y un montón de material. Se quedó la segunda parte de los partidos políticos de los más antiguos. Queríamos entrar ¿no? en los, ¿cómo le llamaban? ¿Cómo era, Gaby? ¿Taxi partidos o me estoy inventando el nombre? Taxi partido, sí. Taxi partido, categoría de Evo Morales para decir partidos que aparecen solo para un momento electoral. Bueno, tenemos mucho más material, pero esto significa que la próxima semana, la próxima semana vamos a hacer un programa especial, vamos a crear un poco de expectativas. La voy a hacer con un tono religioso. No puedo dar más pistas. Lo voy a hacer con un tono muy religioso. Lo voy a hacer En con un tono muy túnica. religioso. Puede ser, que en túnica y bastón. Es posible. Voy a estar Canto además gregoriano. con canto gregoriano, así que recomiendo que si tienen alguna música de canto gregoriano para después de la editorial, un momento espiritual, profundo, es lo único que voy a dejar así Alfredo, dicho. para mí no vendría siendo una buena época de temas religiosos en Bolivia. Las cosas Sí. están que arden y no te lo recomiendo para, Cierto. digamos, para salir en Bolivia con cariño. No sería muy buen momento. Listo, dejamos lo religioso y me quedo con el plano espiritual, de pensamiento, tranquilo. Vamos a buscar alguna música que la semana que viene voy a estar con Guillo Glietti, así que prometemos rock and roll próxima semana, sí o sí. Yo le quiero dar las gracias a todos las emisoras a las que estamos al aire aquí en Radio 10, que estamos muy contentos también porque cada vez nos escuchan más. Y como siempre le pedimos que nos recomienden incluso hasta los enemigos. Se acerquen y se enojen. También está bueno que aparezcan por acá. Muy agradecido a toda la gente que nos escucha en la Argentina. Pongo dos ejemplos. Estuve volando esta semana desde Buenos Aires y dos personas. Fue muy divertido porque una persona me paró también de la pizarra de no sé qué. Y iba otra persona que me preguntaba cualquier cosa, nada que ver, pero es famoso. Y digo, no, la famosa es Bahía Luna, Abraham, no, la pizarra, el Fla, Gaby. Bueno, la verdad que muy contentos y también contentos con Radio Pichincha. Pichincha Universal, lo voy a decir bien, que en Ecuador mucha gente, ¿no, Abraham? Muchísima gente que nos sigue, nos escuchan. Tenemos una linda compañía ecuatoriana, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hay mucho cariño por este programa, se ha ganado ya un huequito, ¿no? en las rutinas de los pichinchanos y en general del país. Radio Pichincha se escucha en todo el país y le mandamos desde acá también un abrazo muy grande a Paula Pavón, ¿no? Que también hace posible que estemos sonando ahí con fuerza, siempre desde Pichincha, que es una trinchera, Radio Pichincha es una trinchera progresista, ¿no? Ofreciendo un contrarrelato, ¿no? A lo que se dice en los medios mainstream ecuatorianos.
Una próxima semana, Abraham, voy a pedir bien que explique lo que fue el proyecto de La Colmena, que quizás en el Ecuador es muy conocido, pero afuera no, y es un proyecto en el que tú abanderas, es muy hermoso de cómo la comunicación puede transformar, y creo que me encantaría que más pronto que tarde también nos lo cuente. Gracias a Patria Nueva en Bolivia, a Altavoz Radio y Radio Sonora en México, a Sin Antena en Paraguay y a la gente de Canal Red, que también nos hace posible que se nos vea al aire. Así que estamos, como dice nuestra Cris, que ojalá esté bien, que maneje el coche con calma quien esté manejando el coche, por favor, pero le mandamos un beso fuerte y Lean, le damos las gracias a un montón de gente que hace posible que esto siga saliendo, con Gaby desde Bolivia, por cierto, besos para la mamá de la Gaby también. Porque ¿es oyente o no nos aguanta? O ya no, a ti no te aguanta de haberte escuchado tantas veces, Gaby. No, sí, es oyente, no todos los sábados, pero yo le voy pasando, ella lo ve después, por redes, más que escucharlo directo en la radio. Bueno, le mandamos un besito fuerte a la mamá de la Gaby y gracias, Lean, ¿a cuánta gente que hace posible esto? Agradecemos, Alfredo, en primer lugar a Fernando Saninelli en la edición de sonido, Sebastián Merani en la operación técnica, Martín El Zorro de la Vega en producción, Nacho Ferreiro en el streaming de Radio 10 y quédense escuchando, sigan escuchando Radio 10 que ya llega Pablo Ladaga. Quédense escuchando radio porque siempre es la mejor compañía. No tienes nada que hacer, radio. ¿Te quieres informar? Radio. Lo bueno de la radio es que te invade tanto como tú quieres, pero siempre te hace muchísima compañía. Yo tenía muchas ganas de hacer el programa este sábado y el próximo no prometemos nada. Prometemos que estamos por acá. Así que, como decimos siempre, somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.